lo que hemos visto en la primera clase, pues bueno, cositas introductorias, está bien, no sé qué, pero ahora ya gramática de verdad. Concretamente, ¿qué son los famosos casos del latín y qué funciones sintácticas tienen? Esta es una característica que no está presente en español, pero que es fundamental en latín, por lo que tenemos que familiarizarnos con los casos y sus funciones sintácticas desde el primer momento, por eso es la segunda clase. Efectivamente, los sustantivos latinos tienen género, masculino, femenino y neutro, ¿no? En español prácticamente no hay neutro, en latín sí, ¿vale? Entonces, género, masculino, femenino y neutro, fácil, asimilable, número, singular y plural, igual que en español, y además, aquí está el quid de la cuestión, tienen otro elemento prácticamente perdido en español que recibe el nombre de caso, ¿no? Los famosos casos. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta lección? Pues lógicamente los casos, ¿vale? Que como vemos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, estos son los 6 principales, y luego tenemos un séptimo caso que es muy marginal, que es el locativo, ¿no? Pero bueno, vamos a ir poquito a poco. Los casos del latín y sus funciones sintácticas. Los casos, ¿qué son los casos? Primero, son cada una de las formas que toma un sustantivo para expresar una función sintáctica. Entonces, en la primera clase, al final ya, si recordáis, dijimos amor, amoris, ¿no? Para esto del acento, ¿no? De que amor con el acento en la A, pero amoris con el acento en la O. Pues bueno, ahí ya tenemos amor, amoris. Tenemos dos formas de un mismo sustantivo. Amor para el sujeto, amoris para el complemento del nombre, ¿vale? Lo vamos a ir viendo. ¿Vale? Eso es lo que quiere decir esto. Los casos son cada una de las formas que toma un sustantivo para expresar una función sintáctica. En latín existen 6 casos generales, los 6 primeros que habíamos dicho, más un séptimo caso mucho menos frecuente, ¿no? Entonces, a nosotros principalmente lo que nos interesa son los 6 primeros. Luego, una advertencia. Tenemos aquí los casos nominativo, vocativo, acusativo, genitivo, dativo y ablativo. Entonces, esos 6 casos nos los tenemos que aprender y además nos tenemos que aprender en ese orden, ¿vale? Porque nosotros siempre los vamos a enunciar, las tablas de declinaciones que veamos, siempre los casos van a estar en este orden. Esto lo digo porque en bibliografía normalmente más antigua, o si estáis usando manuales ingleses o alemanes o italianos o yo qué sé, pues normalmente el orden de los casos es diferente. Por ejemplo, suelen poner nominativo genitivo, ¿no? Entonces nosotros no, ¿vale? Nosotros lo hacemos así, nominativo, vocativo, acusativo, genitivo, dativo, ablativo, en ese orden siempre, 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 ¿vale? Entonces, empezamos por el primero, que es el nominativo. El nominativo es el caso más básico, ya que expresa principalmente la función del sujeto de la oración. El sujeto es la función sintáctica más básica, prácticamente. También expresa el atributo, si lo hay, con verbos copulativos como sum, que es, lo vamos a ver muy pronto, es el verbo que significa ser, estar, ¿no? Que igual que en español, pues decimos, el verbo ser, estar, tiene sujeto y atributo, ¿vale? Pues entonces, tanto el sujeto como el atributo, cuando lo hay, van en nominativo. Entonces, tenemos aquí ejemplos. Ahora mismo yo sé que todavía no sabéis suficiente latín, entonces, pues simplemente me hacéis caso a mí, ¿vale? Entonces, puer est probus. Entonces, esto, el niño es bueno. Es decir, el niño sujeto, y está en nominativo, bueno, atributo, y está en nominativo. Como digo, yo sé que no sabéis si esto está en nominativo, simplemente me hacéis caso a mí, os fiáis de mí, ¿vale? Luego, homo non est Deus. Un hombre no es un dios. Entonces, otra vez, sujeto, atributo. ¿Vale? Así de fácil. Vocativo. El vocativo expresa la función apelativa, es decir, una llamada a un interlocutor o a una segunda persona. Es decir, esto siempre pongo el mismo ejemplo, pero es como cuando tú estás en un bar y dices, camarero, una Coca-Cola. Pues ese camarero, eso es un vocativo, porque camarero no es el sujeto, ¿no? El camarero simplemente en esta oración, camarero, quiero una Coca-Cola, realmente el sujeto es yo quiero, pero estoy llamando la atención del camarero. Entonces, eso es el vocativo, ¿vale? Entonces, la función apelativa, es decir, una llamada a un interlocutor o una segunda persona.
debe escribirse siempre entre comas, tanto en latín como en español. Esto importante, ¿vale? Entonces, por ejemplo, manete pueri hic. Pues permaneced niños aquí. Y vemos comas, comas, ¿vale? Luego, un caso, bueno, el vocativo no es muy frecuente, pero el acusativo es súper frecuente, ¿no? El acusativo, y ahora tenemos que distinguir entre cuando lleva preposición y cuando no lleva preposición, ¿no? Entonces, sin preposición normalmente expresa el complemento objeto directo, es decir, el objeto directo, y algunas veces algún tipo de complemento circunstancial, pero principalmente el objeto directo. Con preposición expresa un complemento circunstancial siempre, cuyo valor va dado por la preposición, es decir, dentro de los complementos circunstanciales llega un momento en el que decir, por ejemplo, de tiempo, de lugar, de modo, de instrumento, no sé qué, eso ya es casi más semántico que sintáctico, ¿no? Entonces, ese valor semántico va dado por la preposición, propiamente dicho. Es decir, si es una preposición que expresa instrumento, por ejemplo, pues entonces será complemento circunstancial de instrumento, ¿no? Me lo estoy inventando, pero que lo sepamos. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, puer videt canem, y tenemos canem en acusativo. Entonces, el niño ve a un perro. Ahora, cuidado, vemos que en español muchos complementos directos, normalmente los objetos directos de persona o de animales, de compañía, normalmente llevan la preposición a en español, pero en latín vemos que no hay preposición, ¿vale? Entonces tenemos que distinguir muy bien la sintaxis del latín y la sintaxis del español. Que haya una preposición en latín no quiere decir que la haya en español y normalmente viceversa, ¿vale? Que haya una preposición en español no quiere decir que la haya en latín, ¿vale? Nos tenemos que acostumbrar a eso. O, por ejemplo, aquí tenemos ejemplo de objeto directo, ¿no? Sin preposición, y luego puer it ad canem. Y aquí tenemos una preposición más acusativo, entonces el niño va junto al perro. Aquí lo que tenemos es un complemento circunstancial de lugar a dónde, porque la preposición ad con acusativo expresa lugar a dónde, es decir, la dirección, ¿vale? Luego, el genitivo. El genitivo expresa principalmente los complementos del nombre o del adjetivo, normalmente del nombre, pero también pueden ser del adjetivo. Por ejemplo, puer videt canem puellae. Entonces, tenemos aquí, esto es un genitivo, por tanto, el niño ve al perro, básicamente es lo mismo que aquí. Y ahora, puellae, tenemos de la niña. Y aquí otra vez, vemos que en español necesitamos, el genitivo suele traducirse con la preposición de, pero esa preposición no existe en latín. Entonces, otra vez, tenemos que aprender a diferenciar que haya preposición en un idioma, pero no la haya en el otro, ¿vale? Lo que tenemos que tener en cuenta son las funciones sintácticas, entonces el complemento del nombre, en latín directamente genitivo, en español necesitamos la preposición de, ¿vale? Luego, tenemos el dativo, expresa los complementos indirectos, fundamentalmente, ¿vale? Entonces, este caso es muy simple. Esa es su función principal y casi exclusiva. Al contrario que en español, el latín nunca lleva preposición. Otra vez, volvemos a lo mismo, así que no me repito. Entonces, puer dat malum puellae. Entonces, tenemos aquí, el niño da una manzana a la niña, objeto indirecto. Luego, tenemos el ablativo, este sí es un caso muy usado que tiene muchas funciones sintácticas, ¿vale? El ablativo, tanto con como sin preposición, expresa fundamentalmente los diversos complementos circunstanciales. Entonces, como siempre que hablamos de complementos circunstanciales, sobre todo con preposición, es la preposición la que nos va a decir qué tipo de complemento circunstancial, ¿vale? No tiene más. Entonces, por ejemplo, puer it ad canem cum patre. Entonces, el niño va junto al perro con su padre. Entonces, cum, con ablativo, expresa complemento circunstancial de compañía, ¿vale? Pero luego tenemos Romani pugnant gladiis. Los romanos luchan con espadas. Y aquí vemos, porque esto también es importante, vemos que en los dos casos, en español usamos la preposición y además usamos la misma preposición, con. Pero esto es instrumento. Y vemos que aquí en latín sí usa preposición,
aquí en latín no usa preposición, ¿vale? Entonces, vemos que es muy importante diferenciar que lleve preposición en un idioma, pero no la lleve en el otro, y viceversa, ¿vale? Lo importante es la función sintáctica, y cuando sepamos cuál es la función sintáctica en latín, decimos, vale, ¿cómo se expresa esa función sintáctica en español? ¿Con preposición, sin preposición, con cuál preposición? ¿Vale? Y ya, por último, tenemos el locativo, que es el caso que hemos dicho que es muy marginal, ¿vale? Solo lo utilizan algunos sustantivos de las declinaciones primera, segunda y tercera, expresa el complemento circunstancial del lugar en donde. Esto todavía no le echamos cuenta, no le echamos mucha cuenta al menos, pero por ejemplo, manete Romae, es decir, permaneced en Roma, ¿vale? Simplemente, y otra vez vemos, no hay preposición en latín, sí hay preposición en español, ¿no? Como veremos más adelante, este esquema que acabamos de ver, toda esta teoría, es muy básico, ya que se complica mucho más, pero por ahora con esto tenemos más que suficiente para poder seguir avanzando. De hecho, con esta poquita teoría, y os aseguro que esto es poco en comparación con lo que se llega a aprender de todos los casos, de la sintaxis de los casos, todo esto es muy poco, pero esto es el esquema básico. Y este esquema nos va a valer el 80% de las veces en todos los textos latinos que existen, ¿vale? Por tanto, esta teoría, que insisto, es poquita, es muy rentable,